Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a las y los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y darles me gusta y compartir el contenido que creamos para ustedes. En esta ocasión, en el Noticesle del 12 de abril del 2021, hablaremos sobre los acuerdos tripartitos a los que llegaron después de más de 80 mesas de negociación en torno al tema del outsourcing y el reparto de utilidades para los trabajadores. ¿Conoces el contrato colectivo de trabajo de la empresa donde laboras y que protege tus derechos como trabajador? Ahora podrás tener acceso a él de manera digital. Ya ha empezado el proceso y te diremos cómo y dónde. Las trabajadoras del hogar representan una gran fuerza laboral que en tiempos recientes han avanzado en su reconocimiento y exigencia de derechos laborales. Sin embargo, datos recientes nos muestran que el camino por recorrer aún es largo. Les daremos más detalles de la encuesta que exhibe la información. Quédense con nosotros para entrar en detalle. Mi nombre es Laura Diego. Y yo soy Jessica Rosales. Bienvenidos. En noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para eliminar la subcontratación y erradicar sus abusos. La discusión entre el gobierno federal, la Secretaría de Trabajo, los sindicatos y la iniciativa privada se desarrolló a lo largo de más de 80 mesas de diálogo en 5 meses. Sin embargo, el pasado 6 de abril por fin se llegó a un acuerdo, calificado de histórico con los sectores obrero y empresarial, por el que queda prohibida la subcontratación de personal, además de que se regulará el outsourcing en materia de servicios especializados distintos al objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante. Es decir, que no podrán contratar servicios de limpieza, contaduría, informática o administración. Además, la empresa contará con un plazo de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a la nómina del patrón. La reforma deberá hacer modificaciones a la Ley Federal de Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR y del Impuesto al Valor Agregado, para terminar con la expedición de facturas que surgen de la simulación, así como el incumplimiento de las responsabilidades de seguridad social que afectan a la pensión y o jubilación. Prácticas que también impactan en el derecho a la vivienda, ya que afectan el acceso al financiamiento, la capacidad de pago de los derechohabientes y de su ahorro a largo plazo. En este sentido, el Infonavit calculó que con la subcontratación los patrones evaden más de 3,000 millones de pesos en cuotas al organismo. Esta estimación se realizó considerando que 860,000 personas están en subvaluación laboral, es decir, están registrados con un salario menor al que realmente reciben. Como parte de esta reforma, el Infonavit tendrá un alza en aportaciones de 2.835 millones de pesos, lo que a su vez se traducirá en mayores montos de créditos para los trabajadores. Para vigilar que estas aportaciones sean realizadas por los patrones, las empresas deberán entregar al Infonavit un informe sobre el cumplimiento de obligaciones y en caso de presentar alguna irregularidad, se dará aviso a la Secretaría de Trabajo. Otro aspecto novedoso que trae esta reforma es que habrá responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, con lo cual las empresas que contraten a un outsourcing serán responsables solidarios de los trabajadores, con lo cual si una empresa incumple con el SAT o con sus obligaciones laborales, las instituciones y los trabajadores podrán proceder no solo en contra de la empresa de outsourcing, sino contra la empresa que lo contrató. En ediciones previas de nuestro Noticesle, habíamos hecho mención que el tema del reparto de utilidades estaba incluido en la agenda de la mesa de negociaciones de la reforma a la subcontratación, deliberando la creación de 2 esquemas de reparto que establece un pago máximo de 90 días de utilidades, lo que representa un incremento de 156% en el monto de reparto de utilidades y 20% para los trabajadores de confianza. En cuanto a los tiempos para hacer efectiva la reforma, se espera que esta pueda ser enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación para el 1 de mayo. Lo más importante es que se suprimen los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo
que legalizaban el outsourcing y se reforman solo para permitir la tercerización especializada, que deberá integrarse al registro, cuyas reglas de inscripción y mantenimiento emitirá la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Luisa María Alcalde, a más tardar el 31 de mayo, con el fin de que la reforma entre plenamente en vigor el 1 de septiembre. En cuanto al plazo de aplicación, que anteriormente en la iniciativa venía como inmediato, lo que se acordó es que después de publicado tendrá 3 meses la empresa para que ya sea obligatorio. Entre los puntos más importantes de este acuerdo destacan los siguientes. No se elimina la figura jurídica de la subcontratación, sino que se regula y se establecen mecanismos para evitar que se siga utilizando con fines lesivos al derecho de las y los trabajadores, o con el objeto de interrumpir sus propias conquistas, así como para impedir que se siga eludiendo o evadiendo la obligación fiscal. Por supuesto, en su Noticesle daremos continuidad al tema. ¿Sabes qué es un contrato colectivo de trabajo? Antes de comenzar a trabajar en una nueva empresa, se debe firmar un contrato laboral en donde se estipulan los lineamientos a seguir por parte del trabajador y del patrón. Sin embargo, hay casos en los que funge como intermediario un sindicato de los trabajadores, es decir, el contrato se firma entre sindicato patrón y el trabajador es adherido a este acuerdo. A este tipo de acuerdo se le denomina contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo está regulado por la Ley Federal de Trabajo dentro del capítulo 3, el cual lo define en su artículo 386 como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo entre una o más empresas o establecimientos. El objetivo de un contrato colectivo de trabajo es el de otorgar la seguridad laboral de los trabajadores, teniendo un sindicato como mediador entre la relación obrero-patronal, y a partir de esto garantizar los intereses económicos, profesionales y sociales de las personas inscritas dentro de la organización. Como trabajador, es su derecho conocer los respectivos contratos colectivos de trabajo para saber a fondo sus términos. Con ese fin, el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, anunció que, junto con las juntas de conciliación y arbitraje, empezó la digitalización de los contratos colectivos de trabajo, para que estén a disposición de cualquier empleado, garantizando y validando que los contratos es una de las obligaciones que tienen todos los sindicatos y empresas, lo cual se estableció en la reforma laboral de 2019. Aún no hay una fecha precisa para que todos los contratos se encuentren disponibles en las plataformas digitales. Sin embargo, este primer paso es un gran avance para que los trabajadores accedan a la información precisa sobre las leyes que los protegen. En cuanto al tema de las trabajadoras domésticas que ya habíamos mencionado al inicio del Noticesle, en México hay al menos 2.2 millones de personas que son trabajadores domésticos, de los cuales el 94.8 son mujeres. El trabajo del hogar remunerado no reúne las condiciones mínimas para considerarse como trabajo decente, ya que actualmente quienes forman parte de este importante sector de la fuerza laboral no cuentan con un marco jurídico ni con políticas públicas integrales que permitan proporcionar el acceso a los derechos fundamentales en el trabajo, siendo uno de ellos la seguridad y la protección social. Según datos de la más reciente encuesta sobre la situación de derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, las condiciones laborales de este sector arrojan que 85.7% de las trabajadoras del hogar encuestadas en la Ciudad de México aseguraron que sus empleadores no cubren acceso a servicios de salud o atención médica, y 90% no ha sido inscrita en el Seguro Social por sus empleadores o empresa contratante, lo que deviene en la falta de otras prestaciones como aguinaldo, vacaciones o contratos. Estos datos nos dicen que todavía seguimos en una sociedad que considera que hay personas destinadas a realizar ciertos trabajos y no asumir el trabajo doméstico con todos sus derechos y prestaciones. Lo anterior queda claro al observar que el 98.3% de las mujeres trabajadoras del hogar no cuentan con acceso a servicio de salud. El 92.2% no cuenta con un contrato escrito que especifique sus actividades, duración de la jornada laboral, prestaciones y vacaciones, y el 71.3% no recibe ninguna prestación laboral adicional. Nos sorprende entonces que el 50.7% de los hogares al que pertenecen las trabajadoras del hogar sean pobres,
en forma moderada o extrema. Y además que en México solo el 10.6% de los hogares de esas trabajadoras estén fuera de la línea de pobreza y vulnerabilidad. Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma, mantenerse atentos al curso que dan cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a la siguiente videocharla en vivo el día martes 20 de abril del 2021, en punto de las 7 horas, en el que se expondrá el tema del cálculo de la pensión ejercicios prácticos. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. Otra invitación importante es dar like a este noticiero y seguir compartiendo todo el contenido que en CESLE creamos para ustedes. Los esperamos para otra emisión del Noticesle el próximo lunes 19 de abril del 2021. Mi nombre es Jessica Rosales. Y yo soy Laura Diego. Hasta pronto.